Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de la clase número 4 de Excel en 3 niveles. Bueno, la parte anterior nosotros habíamos visto un poquito a qué se refería esto de las condiciones, ¿sí? De las lógicas en Excel que imperaban y por qué son interesantes, pero ahora vamos a darle una aplicación bien práctica con lo que es la función si básica y si anidado. A ver, tenemos una planilla. En esta planilla yo soy dueño de un gimnasio y solamente ofrezco ejercicios de musculación y baile. Esos son mis dos únicos servicios. Pero aparte yo comienzo mi legajo 1, vino y se inscribió Agustina Beruti. ¿Sí? Sexo femenino, nacimiento en el 87, hace musculación y la fecha de ingreso fue el 7 del 1 del 2020. Fíjense que esto es creciente, la inscripción, y mi último inscripto lo tuve el 21 del 8 del 2020. Luego, tengo el importe de la cuota que le tengo que cobrar, que lo tengo ya aquí preparado en un cuadrito. Y por aquí tengo si piden o no nutricionista. ¿Sí? Es decir, si aparte de hacer la musculación y baile, nosotros también brindamos el servicio de nutricionista, porque tenemos un nutricionista en nuestro predio. Y bueno, si solicitan nutricionista, se les va a cobrar un 2%, unos 200 pesos, 300 pesos adicionales. Lo que queremos hacer es, fíjense que es algo clave, es algo muy sencillo de entender lo que queremos hacer, pero ahora hay que materializarlo en Excel. Hay que materializarlo en Excel. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero lo más sencillo. Lo más sencillo es, voy a generar el plus de nutricionista. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar y aquí voy a generar entonces plus nutri. Así, plus nutricionista. ¿Qué es lo que tiene que aparecer aquí? Bueno, el plus de nutricionista es simplemente conformar este sí, transformarlo en 300 pesos. A ver, nosotros podríamos ya colocarle el 300 pesos y ya está. Pero lo que queremos hacer es, después vamos a ver las virtudes que tiene para generar esto. O incluso este podría ser el total a cobrar. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a encadenar todo lo que hace el precio. O sea, yo ahora voy a determinar el importe de la cuota y también el importe que corresponde al nutricionista. Y después le voy a dar, fíjense que le voy a dar un 15% de descuento a los inscriptos en los últimos 60 días. Pero entonces aquí el total se va a formar primero por el nutricionista. Pero el tema es que acá dice sí. O sea, si que pidió nutricionista o que no pidió nutricionista. Pero a mí no me interesa si sí. A mí lo que me interesa es monetizar ese sí. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Fíjense, esta es la función sí. Yo tengo una condición 1 que me lleva a un resultado 1 o resultado 2. A este resultado 1 me lleva solamente si la condición primordial fue verdadera y si fue falsa me lleva al resultado 2. O sea, evaluamos esta condición, que en este caso va a ser si I2 es igual a la palabra sí. Esa va a ser mi condición, ¿no? Que I2, en principio, en esta celda va a ser I2. Después va a ir bajando con la referencia a medida que vayamos colocando la fórmula. Pero mi condición es que I2 sea igual a sí. Recordemos lo que habíamos visto en la clase pasada, estamos en presencia de una condición de igual que se está aplicando con un texto. Voy entonces a mis clientes y ahí obtengo. Si eso resultara verdadero, entonces el resultado tendría que ser 300 pesos. Y en caso de que resultara falso, tendría que ser 0 pesos. Esto no hace falta que lo hagan cada vez que hacen la función sí. Es importante que lo tengamos en la cabeza, sí. Es importante que lo tengamos en la cabeza. Que antes de hacer nuestra función, nos pongamos a pensar qué es lo que necesitamos en este ejemplo bien claro. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. La función sí entonces tiene 3 argumentos. Esta condición tiene que ir en el primer argumento. Recordemos que las funciones tienen estructuras y las estructuras están formadas por argumentos. Bueno, la función sí tiene 3 argumentos. Hay que poner este argumento primero, hay que poner este argumento después y hay que poner este argumento después. ¿Sí? Así, en ese orden. Nada de poner primero el falso y después el verdadero. No, primero el verdadero y después el falso.
Entonces voy a empezar con la función sí. Sí. Ahí fíjense que ya me la lea la función sí, así que le doy tabulador. Y fíjense, prueba lógica. La prueba lógica es que, acá yo la puse como I2, pero recuerden que esto me va a hacer lo siguiente. Como es una tabla, entonces me va a reconocer que estoy hablando de el encabezado nutricionista. Nutricionista tiene que ser igual a la palabra sí, entonces la coloco entre comillas, y ahí ya está. Ese es mi primer argumento. Mi primer argumento es la condición que ya está generada sin ningún problema. Punto y coma. El punto y coma es el indicador de que comienza el siguiente argumento. No en todas las versiones de Excel, no en todos los Excel, digamos, de cada persona, de cada computadora, está configurado para que el punto y coma sea el separador de argumentos. Hay algunos en que la coma es el separador de argumentos. Pero en este caso yo coloco el punto y coma. Y fíjense que ya el asesoramiento, digamos, de la fórmula ya me dice que coloqué ya la prueba lógica y ahora me aparece en negrita el valor sí verdadero, porque al haber ya dejado atrás con el punto y coma en la prueba lógica, ya comienza el valor sí verdadero. Esto es muy importante, el asistente, porque nos permite darnos cuenta de qué estamos haciendo mal. Porque si yo no hubiese puesto este punto y coma y yo ya comienzo a escribir 300, supónganse que yo me confundo y pongo una coma nomás, y pongo 300. Fíjense cómo el asistente de fórmulas aún no se ha movido, o sea que supuestamente sigo en la prueba lógica, cuando yo ya estoy colocando el valor sí verdadero, el 300, este que está aquí. Entonces ahí me estoy indicando que, no, perdón, puse coma en vez de poner punto y coma. Ahí está. Ahora sí se corrió y ahora dice en negrita valor sí verdadero. ¿Sí? Valor sí verdadero, como voy a poner un número, no hace falta que lo ponga, es más, no tengo que ponerlo entre comillas, pongo 300. Punto y coma, fíjense cómo salta a valor sí falso, entonces 0. Y cierro paréntesis. Ahí ya está conformada mi función sí. Mi condición es que sea igual a la palabra sí en la celda de nutricionista, y si eso es verdadero, va a 300. Si es falso, va a 0. Le doy Enter y fíjense cómo todo ha colocado 300 pesos. Y algunos 0. A toda función sí, toda función sí tiene su inversa. Ahora, es importante que pensemos o de una manera o de otra manera. Fíjense, ¿cuál sería la función sí inversa a esto? La función sí inversa a esto sería que I2 sea, en vez de igual, distinto a la palabra sí. Si es distinto a la palabra sí, entonces mi valor sí verdadero va a ser 0 y mi valor sí falso es 300. O sea, si yo invierto la condición, también tengo que invertir los valores verdaderos y falsos. Obviamente que nos resulta mucho más amigable y más simpática esta forma, pero sí es importante saber de que siempre se puede expresar de manera distinta. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque yo les propongo que siempre las complicaciones las dejemos en el valor sí falso. Entonces, por ahí, haciendo esta forma, solemos tener las complicaciones en el valor sí verdadero y no en el sí falso. Entonces, podríamos convertirlas a su opuesta para que todo quede en el valor sí falso. Pero eso lo vamos a ver con la práctica. Entonces, vamos a intentar hacer lo inverso. Entonces, aquí sería, si nutricionista es distinto a la palabra sí, punto y coma, entonces 0. Caso contrario, 300. Y ya lo tenemos. Le damos Enter y fíjense que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nos da, ahí vemos que la función es inversa. Bueno, hasta ahí ya generamos la parte de el nutricionista. Vamos a generar ahora lo que es el cianidad. Vamos a poner aquí plus nutricionista. Es decir, primero vamos a generar todos los elementos del precio y después capaz los juntamos para que se vea un poquito mejor, pero de principio vamos a hacerlo por separado. Voy a insertar 2 columnas y vamos a generar entonces el importe de la cuota, después vamos a llegar a un subtotal, después vamos a aplicarle un descuento,
para llegar finalmente al total que queremos. Vamos a poner aquí total. Después, como digo, podemos ya automáticamente con este tipo de cosas, ya podemos generar el total de manera automática, pero de principio vamos a hacerlo por separado para después sí poder juntar. Bueno, vamos entonces con el importe de la cuota. Vamos a pensarlo así. Voy a copiar y voy a pegarlo por aquí. Bueno, ¿cómo sería entonces para generar esta matriz con la función sí? Bueno, lo primero que yo podría preguntar acá es, tengo dos parámetros, si el sexo de la persona y tengo de parámetro qué es lo que hace. O sea que, pero tengo 4 posibilidades. Fíjense que acá, yo en el plus de nutricionista, el resultado o es 0 o es 300. No hay otra. En este caso yo tengo 4 posibilidades. Así que una sola función sí no es suficiente. Estamos claros en eso, ¿verdad? Una sola función sí no es suficiente. Tenemos que hacer más de una función sí porque en vez de que haya 2 posibilidades, acá tenemos que hay 4 posibilidades. Entonces, nuestra pregunta podría ser la siguiente. Nuestra condición podría ser de que si el sexo, vamos a poner así, si sexo es igual a H. Vamos a empezar con si es hombre. Bueno, si esto resulta en verdadero, yo tengo que hacer una nueva pregunta. Porque ahora le tengo que preguntar si el tipo es igual a baile. Siempre recordemos que acá tiene que ser en realidad entre comillas. ¿Sí? Lo mismo que acá, la H tiene que ser entre comillas. ¿Sí? Entonces, si resulta en verdadero, le voy a hacer una nueva pregunta, un nuevo sí, una nueva condición, y recién ese que me dé mi resultado 1 y mi resultado en verdadero, o sea, si esto resulta verdadero o si resulta falso. Si resulta verdadero, vamos a achicar un poquito por acá. Si es verdadero que fue hombre, y si es verdadero que es baile, entonces hombre, baile, tendría que ser 1000. Ese es mi resultado número 1. Ahora, si fue verdadero que es hombre, pero es falso que fue baile, entonces, por lo tanto, si no fue baile, es musculación. En este caso, si ya tuviésemos más tipos de categorías para cobrar a los estudiantes, a los alumnos, entonces ahí sería otro tipo de sí. Pero en caso de que fuese falso, entonces yo le cobraría 900, que sería de la musculación. ¿Sí? Ahora, supongamos que ya el sexo hubiese sido falso. Que si el sexo fue falso, en este caso que solamente tenemos dos condiciones, porque podríamos tener también que el sexo sea indefinido, como puede pasar. Entonces, si es falso, o sea, si es mujer en este caso, de nuevo le tengo que preguntar si el tipo es igual a baile o es igual a musculación, no importa. Yo como para definir siempre un mismo carril por el cual ir, entonces le vuelvo a preguntar si es baile. Y lo mismo, si sale verdadero o si sale falso, voy a tener que si sale verdadero, pero ha salido falso, que el tipo que es mujer, o sea que en vez de ser hombre es mujer, entonces estoy en presencia de mujer que ha hecho baile, o sea 1200. ¿Sí? Aquí tenemos 1200. Y si es falso, una mujer que hace musculación solamente se le cobra 800 pesos. De esta manera, tenemos que decir que nuestra función sí va a ser algo así. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a ir entonces al importe de la cuota. Voy a ocultar esto para poder ver aquí mis condiciones. ¿Sí? Esto lo voy a subir un poquito. Y esto, o vamos a bajarlo a esto. Así, vamos a bajarlo. Y a esto vamos a subirlo para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Bueno, vamos a decir por aquí, hacemos esto para tener bien nuestras condiciones. Bueno, importe de la cuota entonces, igual, sí. Empezamos con sí. La primera prueba lógica es si el sexo es igual
entre comillas, H. Punto y coma. Hasta ahí mi primera condición. Pero si eso resulta verdadero, yo tengo que hacer una nueva pregunta. La pregunta vuelve a comenzar con la palabra sí. O sea, ya no hace falta el igual porque estoy dentro ya de la función, solamente se indica para comenzar. Pero ahora comienzo con otro sí. Y por las dudas yo ya lo voy a cerrar, para no tener ningún inconveniente de paréntesis. Es más, puedo también hacer punto y coma, mi otro sí, y ya cierro los dos y cierro todo. O sea, ya me desentiendo de los paréntesis porque si no después puedo llegar a tener problemas. Acá voy a poner mi sí es baile y acá también voy a poner mi sí es baile. ¿Sí? Pero ya por lo menos generé. Esto es el valor sí verdadero de mi sí y esto es el valor sí falso del sí. Entonces, aquí, sí. Ahora, comenzamos. Si el tipo es igual a, entre comillas, musculación, terminó, y ahí coloco. Si eso resulta verdadero, fíjense, si es verdadero hombre y si es verdadero, perdón, baile, que sería baile, vamos a poner baile. Entonces, si eso resulta verdadero, tengo que cobrarle 1000 pesos. Si eso resulta falso, 900. Y ahí terminó mi función sí. Y ahora voy por la otra, que es exactamente lo mismo. O sea, si tipo es igual a la palabra baile, pero acá, acá recordemos que ya estamos en falso, que el sexo es igual a hombre, entonces estamos ya en mujeres. Entonces, si es verdadero, 1200. Punto y coma. Si es falso, 800. Y ahí ya está. Ya generé, ya anidé un sí dentro del sí y otro sí dentro del sí. El valor sí verdadero de una función sí fue otra misma función sí y del valor sí falso otra función sí. Y podría seguir agregando funciones sí, 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 sí de manera anidada como yo quisiera. Lo que pasa es que, bueno, voy a tener una función muy larga, claramente. Le voy a dar a aceptar y fíjense cómo automáticamente aquí generó 800 porque es musculación mujer. Musculación mujer. Aquí generó 1200 porque es baile de una mujer. Mujer, baile, 1200. Y así puede corroborar que todo ha cobrado bastante bien. Lo planteamos bien a nuestra condición y salió lo que queríamos. Mostramos y a esto lo voy a subir. Bueno, les dejo a ustedes de tarea si quieren probar otras formas, es decir, por ejemplo, empezar con sexo es igual a F, o sexo es distinto a H, o sexo es distinto a F, o acá si tipo es igual a musculación, van a ver que si tienen los mismos resultados significa que está bien. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué voy a hacer? Mi subtotal va a ser el importe de la cuota más nutricionista. Perfecto. Fijémonos qué es lo que hace Excel. Voy a comenzar, fíjense, una condición puede ser evaluada si yo selecciono y coloco F9. Voy a seguir F9 y fíjense que Excel ya me dice que en este caso esa condición dio falso. Es como, Excel lo que hace es, como 2 más 2 son 4, acá dice, a una condición también la evalúa como verdadera o falsa. Entonces fíjense, voy a poner esta condición, vamos a colocar F9, esto también fue evaluado como falso, y tipo, aquí también habrá sido evaluado como falso, porque es la misma condición. Entonces, ¿por qué decidió poner aquí 800 pesos? Porque la condición de que sea hombre dio falso, porque esto es mujer. Esta no me importa porque es el valor sí verdadero, que no tiene relevancia si ya fue falso esto, pero acá vio que este sí también daba falso porque no es baile, sino que es musculación. Entonces saltó a este 800. ¿Sí? Para evitar que el F9 haya hecho cambios en su fórmula, aprieten escape, y ahí no se modifica nada. Pero ahí está la causa de por qué dio 800. Porque esto dio falso, entonces saltó al sí falso, que es este, y se encontró con el que en el sí falso, esta opción también era falsa, porque no dice baile, entonces saltó al valor sí falso del sí falso, digamos.
Lo que hizo Excel fue decir, bueno, ¿esto fue verdadero o falso? No, esto fue falso. Entonces saltó acá. Y como saltó acá, evaluó esto. Y esto también fue falso. Entonces decidió colocar este valor. Colocó este valor. ¿Sí? Hizo ese caminito Excel. Por eso decidió poner aquí un 800. Más el plus de nutricionista le da 1.100 pesos. ¿Cómo hacemos con el descuento? El descuento es muy sencillo. El descuento es muy sencillo, pero fíjense cómo se hace. La condición es que el descuento nos diga que si la inscripción, si el ingreso es menor, o sea, anterior a la fecha de hoy, menos 60 días, entonces hay que hacerle un descuento. ¿Cómo se materializa eso? Fíjense, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Nuestra condición es que la fecha de inscripción, vamos a ponerle inscripción, sea menor, o sea, podemos hacer varias cosas, depende de cómo manejemos el sí verdadero o sí falso. Yo voy a colocar la más fácil, que es, si la inscripción es anterior a la fecha de hoy, voy a hacer así porque voy a usar la función hoy, menos 60, esta es nuestra condición. Que el día de la inscripción sea anterior, o sea, menor a la fecha de hoy, menos 60 días. Si eso resulta en verdadero, quiere decir que la inscripción de dicho alumno fue antes de los 60 días, por lo tanto, le corresponde 0% de descuento. ¿Sí? Vamos a poner 0%. En cambio, si es falso, quiere decir que al no ser menor a 60 días antes de la fecha de hoy, quiere decir que es después de esa fecha y por lo tanto merece el 15% de descuento. ¿Sí? La inversa a esto, vamos a copiarlo, sería, siempre lo inverso de menor es mayor o igual. O sea, porque menor no contempla la fecha que estoy buscando y el mayor o igual sí. Entonces, si esta fuese la condición, simplemente cambio. Cuando esto es verdadero, cuando la fecha de inscripción es o la fecha de hoy o la fecha de hace 60 días o más arriba, entonces ahí sí merece el 15% y en caso contrario merece el 0. Entonces podemos hacer de ambas maneras. Fíjense cómo funciona la función hoy. Vamos a colocar por aquí, si yo coloco hoy, ¿sí? Me va tirando la fecha en que está siendo grabado este video. ¿Sí? Si ustedes lo prueban, van a ver que es la fecha de hoy. Entonces, hoy menos 60 simplemente es la fecha de hoy, pero hace 60 días. O sea, la fecha de hace 60 días. Y eso se va moviendo día a día. Por eso la necesito a esta fecha restarle 60 días. Entonces, bueno, voy a hacer el descuento. Sí. Voy a elegir la primera opción. Sí. La fecha de ingreso es menor a la fecha de hoy, menos 60, ¿sí? Esa es la condición. Si esto es cierto, se escribió antes, así que 0. Si eso es falso, quiere decir que sí merece el descuento, así que pongo 0,15. O puedo poner 15%, es lo mismo. Puedo poner 15%. ¿Sí? Así ya le doy formato. Le voy a aceptar. Y fíjense cómo solamente a estos últimos le da el 0,15%. A todos estos no. Porque fíjense que la fecha de hoy menos 60 es 26 del 6. Entonces, recién acá, fíjense que este por poquito, pero no cae. Ya no tiene el descuento. Si ya no pagó este mes, ya no tiene el 15% de descuento. Pero todos estos, si pagan hoy la cuota, tienen un 15% de descuento. Vamos a darles a todos el formato de porcentaje. No vamos a darle el formato de porcentaje. Porque ahora yo quiero generar el descuento monetariamente. Entonces, a eso que me devuelva la función sí, lo multiplico por el subtotal que tenemos aquí, y ahí, fíjense que dice 000, y a esto se les hace un descuento de 135 pesos, 120, 180, 120, 135, 120. Y entonces así sí estoy en condiciones de sacar el total, que sería el subtotal menos el descuento que se le hace, y por lo tanto, si hoy viene
un alumno a decirme, Sergio Álvarez, quiero pagarte, yo ya sé que le tengo que cobrar 900 pesos, porque es el importe que corresponde a un hombre que hace musculación, aquí un hombre que hace musculación, y no pidió nutricionista. El día que me diga, no, sí, pero yo quiero un nutricionista, bueno, coloco la palabra sí, y fíjense que ahí automáticamente genera 300 pesos. Y tiene que pagar 1.200 pesos. Mientras este diga no, o sea, no diga nada, entonces se le cobran 900 pesos. No tiene descuento porque se inscribió en febrero, así que ya es un alumno viejo. Pero si viene y se inscribe alguien, supónganse que viene y quiere inscribirse el número 43, cuyo apellido es Jiménez, vamos a colocar Jiménez Gustavo, yo coloco que es hombre, me dice que su nacimiento es el 04 del 05 del 2002, pónganse, que viene a hacer musculación, la fecha de ingreso es hoy, 25 del 08 del 2020, y ahí ya generé todos los parámetros. O sea que, por ser hombre y que hace musculación 900 pesos, yo le tengo que preguntar si quiere nutricionista, me dice que no, y le digo yo que tiene un descuento de 135 pesos, por lo tanto solamente debe pagarme 765 pesos. Probemos otro. Viene el 44. Ella es, por ejemplo, vamos a ponerle Balastegui Juliana Balastegui, que es mujer, que nació el 01 del 04 de 1999, por ejemplo, que viene a hacer musculación, vamos a poner musculación, se inscribe hoy, le ofrezco nutricionista y me dice que sí, entonces lo que tiene que pagar, automáticamente ya me dice, vamos a poner esto en pesos, para que sea mejor, listo, ahí está. Entonces me tiene que pagar 800 de musculación, 300 de nutricionista, subtotal 1100, pero le hago un descuento porque obviamente se inscribió hoy. Entonces me tiene que pagar 935 pesos. Y ya está. Mis condiciones me sirvieron para hacer eso automáticamente. Así que si te gustó el video, ¿sí? Nos vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a aprovechar estas condiciones para cambiar los formatos de las celdas, ¿sí? Que es una cosa muy importante que tenemos que saber cuando analizamos información en Excel. Nos vemos en la próxima parte. Saludos.